Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ok. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la última sesión de este pequeño módulo que de alguna manera me ha sido muy gratificante compartir con ustedes y sobre todo, bueno, poder dar parte de lo que he aprendido y de alguna manera retroalimentarme también a través de ustedes. Y hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional, algo de la superación personal y la importancia de habilidades resilientes. Como bien lo menciona el maestro Sergio, creo que esta es una época en la que tenemos que poner en práctica todo esto y tenemos que buscar ser resilientes. Entonces vamos a entrar primero con lo que sería algo de inteligencia emocional y me voy a ir muy rápido con los antecedentes muy concretos. La UNESCO en Delors en 1996 plantea la alternativa marcando el papel de las emociones y la necesidad de educarlas junto a la dimensión cognitiva. Esto fue en 1996. Nosotros aproximadamente hace unos 3, 4 años empezamos a hablar de la importancia de la inteligencia emocional y me da mucho gusto a mí escuchar gente que dice estoy tratando de conocer mis emociones y de manejarlas y de expresarlas, ¿sí? Entonces ya nos dimos cuenta que las emociones son importantísimas en todo el proceso, no solamente cognitivo, sino en el desarrollo de la salud mental del individuo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué son las emociones y aquí vamos a ver la primera separación. Dice, las emociones son una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo o interno. Es decir, esto es como el reflejo rotuliano. A la hora que pegamos en la rodilla, el pie se extiende, las emociones son iguales. Es una reacción del cerebro y lo interesante aquí de este punto es que pueden ser ante un estímulo externo o bien ante un estímulo interno. ¿Cuál es ese estímulo interno? Mis pensamientos, mis ideas y lo que yo misma estoy generando. La palabra viene del latín emovere, que significa poner en movimiento. Y en 1975, Ekman hizo la primera teoría, su teoría es del six-pack, donde habló de 6 emociones universales. Estas 6 emociones universales son la alegría, la tristeza, el enojo o la furia, el miedo, el asco o desagrado y la sorpresa. Si ustedes vieron la película de Intensamente, ahí las van a encontrar, se les olvidó la sorpresa, pero bueno, Ekman nos dice, estas emociones son a nivel universal. ¿Cuál es la diferencia? Que no todos los mismos estímulos van a generar las mismas emociones. Es decir, un estímulo que a mí me puede generar miedo, a otra persona le puede ser indiferente. A alguna persona le puede generar enojo y a otro le puede generar tristeza. Pero sin embargo, dice, estas son las 6 emociones universales. ¿Cuál es la diferencia con el sentimiento? Dice, un sentimiento es la suma de emociones más los pensamientos. Es decir, no nada más es la emoción, sino que ya también la proceso y le pongo un nombre. Dice Matura, dice, una emoción se transforma en un sentimiento cuando yo estoy consciente de ella y le pongo un nombre. Etiquetamos las emociones y emitimos un juicio. Si yo pienso, por ejemplo, en la ira, el enojo, o sea, me enfurezco en este momento y ese enojo me puede durar a lo mejor unos minutos, hay quienes les dura un poco más, pero de alguna manera es una emoción. Y en cambio, si yo hablo de rencor, entonces ya estoy hablando de un sentimiento. Por eso la gente que se sigue enojada después de un mes, no, perdón, eso ya es rencor. Ya el impulso de tu cerebro ya pasó, ya no es emoción, ya es un sentimiento, ya estás consciente de lo que está pasando y generas un sentimiento. Si yo hablo de enamoramiento, estamos hablando de una emoción que generalmente dura entre 2 y 3 meses, pero en cambio si hablo de amor, entonces estoy hablando de un sentimiento, porque se mezcla la alegría, la tristeza, a lo mejor un poco el miedo, la sorpresa, o sea, puede haber ya una variedad de emociones en este sentimiento. Dependiendo de la literatura que uno revise, muchas veces las ocupan como sinónimos, emoción y sentimiento. Sin embargo, bueno, la diferencia es que la emoción es más rápida, pasa de alguna manera más rápida, mientras que el sentimiento es más trascendente. ¿Por qué? Porque ya pasó por el área cognitiva, ¿ok? Bien. Ahora, los primeros que empezaron a trabajar, bueno, no fueron los primeros, primero fue Goleman, pero Peter Salovey y John Mayer definieron en 1997 la inteligencia emocional
Y nos dicen, es la capacidad para percibir, valorar y expresar las emociones con exactitud, para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, para entender las emociones y el conocimiento emocional, y para regular las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual. Esta definición es muy larga y la vamos a desglosar con fines didácticos. Una, por fines didácticos, y dos, en mi experiencia, y llevo un buen rato ya en este asunto, me he dado cuenta que la verdad es que aunque Mayer y Salovey nos dicen que la inteligencia emocional se puede ir desarrollando de manera, se pueden ir combinando las 4 áreas que ellos manejan, la realidad es que creo que nosotros tenemos que empezar paso por paso, ya que una de las dificultades que tenemos es el poder etiquetar nuestras emociones, ¿ok? Cuando hablan ellos de inteligencia emocional, ¿qué es lo que ellos dicen? Ok, hay una reacción en el cerebro, hay ciertos estímulos en el cerebro que generan reacciones en el organismo y esto es a lo que ellos dicen, vamos a llamarle inteligencia emocional, cuando tú eres capaz de conocerlos, expresarlos y también controlarlos o autorregularte. Entonces, el primer paso va a ser la percepción, evaluación y expresión de las emociones. Es decir, que yo logre identificar qué cosas del exterior o del interior de mi mente me generan qué emociones. Después, cómo las expreso, ¿sí? Que sea yo capaz de expresarlas. Y en esta parte nos vamos a ver que es el primer dificultad que tenemos, porque muchas veces tú le preguntas, no solo a un niño, también a un adulto, oye, ¿qué te hace feliz? Y es así como que, pues comer, sí, pero algo más te hace feliz y de alguna manera nos cuesta trabajo distinguir qué fenómenos o qué estímulos del exterior nos generan qué emociones. Entonces, el primer paso va a ser tener o reconocer qué estímulos del exterior o del interior me generan qué emociones, cómo las expresa mi cuerpo y si logro expresarlas. En esta parte dice, es importante reconocer las emociones propias y en otros y la capacidad para expresarlas de una manera adecuada. ¿Qué sucede? Cuando yo logro reconocer mis emociones, entonces también me va a ser más fácil identificar las emociones del otro y no confundir mi emoción con la emoción del otro, que es lo que vamos a ver que suele suceder. Ahorita vamos a verlo más adelante. El segundo paso va completamente conectado con el primero y es el conocimiento emocional. Y dice, es la capacidad para etiquetar las emociones, su significante y relacionarlas con su significado. Es decir, que la tristeza yo le pongo el nombre de tristeza, al miedo le pongo el nombre de miedo, ¿sí? Pero logro identificar la diferencia entre uno y otro. Aquí les voy a recomendar un cuento que me gusta mucho, es de Jorge Bucay, se llama La tristeza y la furia. Y les va a dejar muy clarito cómo de repente nosotros confundimos las emociones, ¿sí? Pensemos ahorita en la pandemia. Cuando empezó, mucha gente estaba enojada y de hecho todavía hay gente que está enojada por este condenado virus que no nos deja hacer cosas, pero a lo mejor si ya empezamos a preguntar un poquito más y nos metemos más en el sentimiento de esa persona, lo que hay es un terrible miedo, ¿sí? O puede haber miedo o puede haber tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es algo de lo que se salió de control, que no puedo manejarlo, que me implica que yo no pueda hacer planes porque no sé cómo va a reaccionar el virus y de alguna manera lo hemos visto, ¿no? Que en cada individuo el virus detona de diferente manera. Entonces, esta emoción, que es un miedo, yo puedo manifestarla como si fuera enojo. Y en el conocimiento emocional, yo tengo que aprender a distinguir cuando mi emoción es miedo, cuando es tristeza, cuando es enojo. ¿Sí? Aquí yo suelo dejar una tarea que es precisamente esa, que tú te sientes y trates de identificar qué cosas te ponen feliz, qué cosas te ponen triste, qué cosas te enojan y qué cosas te dan miedo o qué situaciones, ¿sí? Cosas o situaciones. E incluso también cómo te sientes cuando llegas al trabajo, cómo te sientes en tu familia, cómo te sientes con tus amigos, o sea, qué sensaciones son las que tiene tu cuerpo, ¿ok? ¿Por qué dejo fuera el asco y la sorpresa? Porque son muy relativos. A mí me puede dar mucho asco que un niño se haga popó, pero si es mi hijo no me da ningún asco, ¿sí? No me causa nada. Y puede haber una sorpresa
que me encontré a alguien que hace mucho no veía y es una sorpresa agradable, me da mucho gusto, pero también puede ser una sorpresa que yo llegue y alguien me diga atrás de la puerta ¡bu! Y es una sorpresa desagradable, ¿ok? Pero los otros 4 sí puede haber como determinantes y situaciones que me generan alegría, tristeza, enojo y miedo, ¿ok? Dice la conexión entre el pensamiento y el sentimiento, sus determinantes y sus consecuencias. Es decir, qué siento, qué pienso y cómo lo logro expresar, cómo respondo. El tercer paso es el paso meta o objetivo y para mí es la función principal o más importante de la inteligencia emocional y es la regulación de las emociones. En esta parte existe una capacidad para estar abierto a las emociones, tanto positivas como negativas, y para manejarlas en uno mismo y en los demás. Cuando yo desarrollo esta regulación de emociones, es cuando voy a empezar a hablar que hay inteligencia emocional. Y en este proceso, yo no solamente me regulo a mí, sino que puedo ayudar a que el otro se regule. ¿Qué sucede? Muchas veces llega alguien muy enojado con nosotros y empieza a sacar todo su enojo, toda su furia, y yo termino también enojada, empiezo a discutir, empiezo a pelear porque siento que me está agrediendo, y en esta parte, cuando alguien tiene la parte de la inteligencia emocional y la regulación emocional, es capaz de decir, oye, no, yo no estoy enojada, el enojo es del otro. Viene y se está desahogando conmigo, está sacando todo lo que piensa, pero en realidad yo no estoy enojada. Entonces, ¿por qué me voy a enojar? Y no me engancho en la emoción del otro. ¿Qué sucede? Y yo aquí pongo un ejemplo que es muy típico cuando manejamos. Muchas veces cuando manejamos vamos muy tranquilos, pero de repente alguien se me cierra y me enfurece, ¿sí? Le toco el claxon y el otro me alcanza y empezamos una discusión. Cuando en realidad, si yo digo, bueno, yo no vengo con prisa, yo no vengo enojada, el otro se me cerró, me dijo de cosas, me tocó el claxon, bueno, pues, sorry, o sea, no es mi problema, no tengo por qué engancharme en su enojo, ¿sí? Y esta parte creo que es algo muy importante, porque ayer que hablábamos un poquito, que los que tuvimos oportunidad de estar con el maestro Víctor en lo que fue la certificación para la paz, creo que es algo muy importante la autorregulación. Muchas de las dificultades que tenemos a nivel social podrían evitarse si nosotros supiéramos autorregularnos y no engancharnos con la emoción y la molestia del otro. Obviamente lo ideal es engancharse con la alegría del otro, aunque también tiene sus saberes, ¿verdad? Pero sobre todo en la parte de la agresión, muchas dificultades se generan por eso. El otro es el que estaba enojado y yo terminé peleando y yo digo, bueno, ¿por qué? Si yo ni siquiera estaba enojada. Pero es esta falta de autorregulación y de reconocer mis emociones, ¿ok? El cuarto paso es un paso que me encanta y dice las emociones como facilitadoras del pensamiento. Y ellos se dieron cuenta que las emociones van a determinar y mejorar el pensamiento, es decir, el manejo de pensamientos positivos y de la atención. Aquí es muy curioso porque cuando nosotros hablamos de programación neurolingüística, nos dicen tus pensamientos van a afectar tus emociones y tus emociones van a afectar tu actuar. Y Mayer y Salover nos dicen, también se da la inversa. Tus emociones pueden influir o impactar en tus pensamientos. Y aquí ellos nos hablan de una parte que a mí me gustó mucho, donde dicen, bueno, si tú estás en una actitud de una emoción a la alza, estás alegre, estás contento, lo que va a funcionar es tu hemisferio donde es el pensamiento creativo, es divergente, rompes paradigmas, te vuelves más deductivo, o sea, de alguna manera, deductivo, perdón, haces más cosas fuera del contexto, se vuelve muy creativo. En cambio, si yo estoy con una emoción a la baja, y no quiere decir que esté deprimido, pero sí estoy más tranquilo, a lo mejor tendiendo a la tristeza, un poco la melancolía, en ese momento el que se va a activar es el hemisferio de mi cerebro que tiene que ver con análisis, con lógica, con detección de errores, con un pensamiento inductivo. Entonces, esta parte para nosotros, bueno, para mí me encantó, porque digo, híjole, ¿cómo nosotros también podemos fomentar o desarrollar la habilidad o poner a funcionar el hemisferio que nos interesa, no solo en mí, sino también en mis alumnos, ¿sí? Y aquí voy a un ejemplo muy concreto. Cuando uno llega a un despacho de diseñadores o de comunicólogos, generalmente vamos a ver que hay
música alegre, incluso de repente hasta salsa. Los colores son muy vivos, a lo mejor mucho estilo Barragán, un azul, un fuchsia, o sea, colores muy intensos. ¿Por qué? Porque lo que estamos estimulando es este hemisferio creativo, ¿sí? La creatividad, el romper paradigmas, el hacer cosas nuevas. En cambio, si yo llego a un despacho de abogados o de contadores, lo más seguro es que de fondo haya música instrumental, o sea, música que me relaja mis emociones, música que me tranquiliza, y de alguna manera también vamos a ver que los colores son colores muy sólidos, a lo mejor un blanco, quizá un perla, ya muy atrevidos un gris, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se trata es fomentar o que entre en funcionamiento el hemisferio del análisis, de la crítica, de la detección de errores, del pensamiento lógico. ¿Okay? Entonces, esta es una herramienta que nos dan Mayer y Salovey que creo que es muy importante para nosotros. Ahora bien, estos son los 4 elementos que nos manejan Mayer y Salovey y nos dicen, son los procesos por los cuales se ha aludido a un término de la metaregulación emocional. ¿Sí? ¿Qué es esto de la metaregulación emocional? Poder ser yo quien controle mis emociones. Entonces, vamos a ver qué son esos 4 pasos. Primero, percepción y evaluación de la expresión emocional, el conocimiento de las emociones, la regulación de las emociones y que las emociones sean facilitadoras del pensamiento. Si se dan cuenta, es una herramienta importantísima para el desarrollo no solamente en las habilidades sociales y en la comunicación con otros, sino también para nosotros mismos. Ojo con esta parte, no quiere decir que autorregular las emociones las niegues, porque de repente escuchamos a quien dice, no, no te enojes, no te enojes, no, sí enójate, se vale que te enojes, no hagas cosas que destruyan o de las cuales después te puedas arrepentir. No hagas cosas que te dañen o te autodestruyas, pero sí se vale que te enojes. Si nosotros reprimimos o negamos nuestras emociones, tarde o temprano el cuerpo la va a expresar. ¿Sí? Y entonces tenemos las dermatitis, las colitis, la hipertensión arterial, la diabetes, o sea, hay muchísimas enfermedades que tienen no como único detonante la emoción, pero sí es una parte que también influye en la salud física, ¿ok? Entonces, la inteligencia emocional es un proceso, no es así como que, yo ya sé los 4 pasos y ya, tengo inteligencia emocional. No, la verdad es que es un proceso en el que hay que trabajar, el que hay que estar continuamente analizándose, cómo me siento, qué pasa y donde soy capaz de decir, ¿sabes qué? Dame tiempo porque me estoy empezando a enojar y yo sé que si me enojo voy a terminar diciendo cosas de las cuales después me voy a arrepentir y no quiero llegar a eso. Yo sé que si me enojo no tengo claridad en mis pensamientos. Entonces dame tiempo porque me estoy enojando. Y también está también a la alza, ¿no? Decimos, nunca tomes una decisión cuando estás de muy mal humor, porque seguramente te vas a arrepentir después, pero tampoco la tomes cuando estás muy emocionado, porque entonces te casaste y a los 3 meses te das cuenta que no era la persona que tú esperabas que fuera. ¿Por qué? Porque ya bajó la emoción y entonces te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿ok? Joseph Ledeux, en su libro El cerebro emocional, en 1996, hace una investigación donde habla de circuitos neuronales y nos dice que generalmente las emociones le van a ganar a la razón. Sin embargo, la que trasciende es la razón. Por eso dicen, ok, no te dejes llevar por tus emociones. Tómalas en cuenta, sí, pero también procésalo por la razón. Por su parte, Daniel Goleman, en 1995, muestra la relevancia de las emociones en el desarrollo intelectual. En su libro de la inteligencia emocional, que fue un bestseller, y Goleman, la mayoría de la gente cuando hablas de inteligencia emocional se remite a Daniel Goleman. ¿Por qué? Pues porque él fue bestseller y todo el mundo lo conoció. Él nos habla de 5 áreas para desarrollar la inteligencia emocional, 3 de las cuales ya habían tocado Mayer y Salovey. Y él nos habla del autocontrol, que no es otra cosa más que la percepción y conocimiento de las emociones. Nos habla también de la autorregulación. ¿Y qué es la autorregulación? Es esta parte del manejo de tus emociones. Y nos habla de la motivación, que la motivación son las emociones como facilitadoras del pensamiento. Goleman agrega a esta parte de la emoción la importancia de enfocar tu energía
hacia un objetivo, hacia una meta clara, ¿sí? Cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un interés, entonces te ves motivado para. Y de alguna manera vamos a ver que hay motivación positiva o negativa, aunque por ahí hay mucha confusión sobre esto, pero bueno, la motivación positiva tiene que ver con esto de los premios y la motivación negativa a lo mejor con esta parte del castigo, pero finalmente estás impulsando tu actuar hacia una acción determinada, ¿ok? Entonces, Goleman nos dice, la motivación en el individuo también es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo relaciono la motivación con la inteligencia emocional? Si yo no estoy convencida de que la inteligencia emocional me va a ayudar a ser una mejor persona, a superarme y a entenderme mejor con los demás, entonces no voy a trabajar en ella. ¿Por qué? Porque de entrada no creo en esta parte. Entonces la motivación también es un elemento clave. Los otros dos elementos que maneja Goleman, uno es la empatía. Y la empatía es el conocimiento de sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. Muchas veces escuchamos que la gente dice que empatía es ponerte en los zapatos del otro. Yo le digo, ten cuidado, porque si al otro le aprietan los zapatos, entonces también te van a apretar a ti. Entonces a lo mejor te confundes en la emoción del otro. Y no, la empatía es tener la capacidad para conocer el sentimiento y la necesidad o la preocupación del otro. Es decir, poder entender cómo se siente el otro. No tengo que sentirme yo igual que el otro, sino que logro entender o incluso a veces hasta inferir cómo se siente el otro. Dice, es la capacidad para percibir, compartir e inferir sentimientos y pensamientos del otro. Si se fijan, la empatía es una herramienta importantísima que cuesta trabajo de desarrollar. Y cuesta trabajo desarrollar porque a veces nos encerramos en nuestro pequeño mundo y creemos que todos piensan igual que nosotros, que todos tienen las mismas necesidades y que todos se van a poner tristes o alegres con las mismas cosas que nosotros. Y esto no es cierto. Entonces, en esta parte de desarrollar la empatía es donde vamos a ocupar muchísimo lo que es la comunicación asertiva, de la cual hablamos la sesión anterior. La importancia de poder identificar cuál es mi emoción y cuál es la emoción del otro. ¿Qué es lo que yo quiero expresar? Y también permitir que el otro exprese lo que él necesita. Y en esta parte, bueno, decíamos la vez pasada, en la sesión pasada, en la comunicación asertiva, yo soy capaz de decir las cosas sin agredir y sin afectar al otro, ¿sí? Y en esta parte, obviamente, espero una retroalimentación igual, que exista una comunicación asertiva. Pero para yo tener esta comunicación, también tengo que ser empático. Tengo que poder entender y comprender. Ojo, no quiere decir que tenga que estar de acuerdo, pero sí tengo que comprender e inferir o percibir la emoción y el sentimiento del otro. La última herramienta de la que nos habla Goleman son las habilidades sociales. Y aquí obviamente él habla mucho y hace énfasis en la comunicación asertiva y la importancia de la comunicación asertiva para desarrollar habilidades sociales. También habla de un elemento que a mí me parece importantísimo, que es las habilidades de trabajo en equipo, el poder trabajar en grupo. Vivimos en una sociedad globalizada. No podemos decir esto nada más es para mí o esto solamente me afecta a mí. No. Cada cosa que nosotros hacemos va a tener un impacto a nivel social. Primero en tu pequeño cosmos, la familia, y va después la escuela, y así va implementándose hasta impactar a nivel social en todos los, ahora sí que a grandes niveles, ¿ok? Entonces, el trabajo en grupo implica que tú también tengas la posibilidad y sepas negociar, sepas ser flexible y sepas decir qué es lo que necesitas. Cuando nosotros hablamos de trabajo en grupo, a mí me llama mucho la atención porque aquí, de repente, con los chicos de secundaria o prepa, les dices trabajo en equipo, les das el material y uno dice, bueno, tú lees de la 1 a la 5, tú de la 6 a la 10 y tú de la 11 a la 15. Y el día que se presentan los tres. Y cuando tú haces una pregunta, ellos te dicen, no, es que esa parte no me tocó a mí, le tocó a él, pregúntele a él. Entonces, no, el trabajo en equipo es todos sabemos de todo, todos estamos empapados de lo mismo y trabajamos por el mismo objetivo. En esta parte creo que es muy importante tener claridad que el trabajo en grupo obviamente es la activación de las habilidades de cada uno de nosotros y ponerlas al fin o cumplir un objetivo como grupo, ¿ok?
También nos habla Goleman del manejo de conflictos. Y en el manejo de conflictos vamos a ver que primero hay que identificar cuál es el problema. Una vez que yo identifico cuál es el problema, ver con qué elementos cuento para resolverlo y cuáles me faltan. A lo mejor a veces tengo que pedir ayuda, tengo que asesorarme porque no sé cómo manejarlo. Un tercer punto dice es establece posibles soluciones y ve las pros y contras de cada una de las soluciones y finalmente aplícalo. Si ustedes se meten por ahí al internet al método POLIA, o quien lo conozca, el método POLIA es un método para la resolución de problemas en aritmética para los niños de primaria. Y el método POLIA da esos 4 pasos. Es un método que se utiliza mucho porque es muy claro. Entonces, primero identifica tu problema. A veces queremos solucionar el problema y no tenemos ni idea de cuál es el problema. Simplemente nos sentimos molestos o nos sentimos ansiosos, pero no tenemos claridad ni siquiera qué es lo que me lo está generando. Segundo, qué elementos tengo, cuáles me faltan. Tercero, las propuestas de solución. Y cuarto, llevar a cabo la solución. También nos dice que en las habilidades sociales, Goleman nos dice, hay que ser catalizadores de cambios. ¿Qué es esto de ser catalizadores de cambios? Estar dispuestos a ser mediadores en este cambio de actitudes y cambio de conductas. Podemos encontrarnos con gente muy renuente, sin embargo, esta es nuestra tarea y va muy relacionada con la siguiente, que es la persuasión. Y esta persuasión es esta capacidad que yo tengo para convencer al otro de que lo que le estoy ofreciendo, de que lo que le estoy dando le puede servir, le puede hacer un bien, ¿sí? Y cuando soy catalizador de cambio, puedo también ver esa parte y decir, ok, ¿sabes qué? Nos conviene movernos, nos conviene buscar otras estrategias. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo mismo y hemos tenido resultados iguales y no nos gustan estos resultados. Tenemos que buscar y promover cambios. Y en esta parte, bueno, la persuasión hace su tarea. Yo ahorita les decía, uno de nuestros grandes trabajos o ha sido un gran reto con nuestros alumnos en línea es hacerlos que ellos se convenzan y estén realmente, pues sí, convencidos, que crean que el aprendizaje les va a servir a ellos, que lo que yo les doy, que lo que yo les enseño o lo que yo les explico les va a servir. A veces los chicos dicen, ¿y esto para qué me sirve en la vida? Bueno, a lo mejor nada más te ayudó para aprender a analizar, para aprender a reflexionar. O sea, finalmente busca un aprendizaje, porque el aprendizaje es lo que te va a ayudar a crecer y ser una mejor persona. En las habilidades sociales también Goleman nos dice hay que establecer vínculos y estos vínculos nuevamente tienen que ver con tus habilidades de trabajo y con tus habilidades, perdón, de trabajo en equipo. A lo mejor yo no soy súper amiga de todos mis compañeros de trabajo, pero establezco un vínculo. Tenemos una meta en común, un objetivo en común, es sacar adelante este trabajo. Y en ese sentido yo establezco un vínculo. ¿Sí? ¿Es un vínculo que tiene que ver con el compromiso? Sí, pero es un vínculo que es válido. Habrá otros vínculos que tienen que ver más con el afecto, habrá otros donde yo tengo una ganancia a través de esos vínculos, pero establece vínculos. En las habilidades sociales es importante contar con amistades, contar con gente en la que yo sé que puedo apoyarme y también sé que puedo apoyar. O sea, esto es recíproco, ¿ok? Bien, en esta parte voy a hablar solamente un puntito sobre la superación personal. Si nosotros hablamos de superación personal, dice es el proceso de transformación, donde una persona adopta nuevos hábitos, formas de pensar y cualidades que le permiten alcanzar sus metas y desarrollar todo su potencial en diferentes ámbitos de la vida. Creo firmemente que una de nuestras tareas en esta tierra o en este pasaje por la vida, uno es disfrutar las cosas, pero la otra que es muy importante es desarrollar tu potencial. Y desarrollar tu potencial implica o lleva implícita la superación personal. Que tú digas, híjole, por ahí hay un adagio que dice, sé hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. ¿Qué quiere decir esto? Está buscando siempre el superarte. Y superarte no quiere decir que vayas a recibir aplausos o grandes premios, no,
quiere decir que yo me sienta mejor con lo que estoy haciendo, que me sienta satisfecha, que vea que lo que estoy haciendo impacta de manera favorable en mi ambiente, en mi gente, en las personas con las que yo estoy. ¿Por qué? Porque mi superación también va a impactar en la superación de mi sociedad, de mi grupo. Y esto es mi grupo de familia, mi grupo de trabajo, en la sociedad en general. La superación personal tiene que ser una meta y no es decir una meta en la que ya llegué y listo. No, hay que llegar ahí y seguir adelante. O sea, no hay un tope para esta meta, ¿ok? Dice, exige la superación personal, exige voluntad y trabajo continuo. Primero tengo que decir, lo voy a hacer. ¿Sí? Y aquí me encanta hablar de disciplina, porque somos un país que nos falta mucho en disciplina. Nos ponemos metas, decimos, voy a hacer la dieta, chin, ya viene Navidad, no, pues ya no la pude hacer. Voy a ir al gimnasio y la primera semana sí, la segunda ya para la tercera ya lo dejo de hacer. Entonces, la superación personal exige esta voluntad y este trabajo continuo en la que yo agregaría la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Y ojo, aquí siempre hay que tenerlo acá. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no lo quiera hacer. Es hacer lo que tengo que hacer aunque no lo quiera hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque yo dije que lo iba a hacer. Porque yo me comprometí conmigo misma a hacerlo. Por eso lo tengo que hacer. Cuando nosotros aprendemos disciplina, de verdad las cosas fluyen más rápido. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo. ¿Es una labor continua? Sí, pero de alguna manera se puede, sí. También implica la superación personal un cambio de actitud y de mentalidad. Si yo de entrada digo, híjole, no, yo soy malísima para aprender. Mucha gente, y no me van a dejar mentir, cuando empezamos con esto de la pandemia, había mucha gente que nos decía, no, es que yo nunca me he metido a la compu. No, es que yo no soy buena para eso. No, yo no sé hacer eso. Bueno, cambia tu actitud, cambia tu mentalidad y di, voy a aprender. Necesito que alguien me diga. De hecho, hubo mucha gente que hizo tutoriales. Pisa la tecla Enter, pisa la tecla acá, búscala en el cuadrito. Pero aquí primero tiene que haber un cambio de actitud, una disposición para aprender, para cambiar. Si no tengo esa disposición, no va a haber ningún cambio. También dice, hay que establecer metas continuas. Y estas metas no tienen que ser a largo plazo, tienen que ser metas cortitas, a corto plazo. ¿Para qué? Para que yo pueda ir alcanzando, le digo, ok, metas tan simples como voy a leer 2 libros al mes. Ok, híjole, este mes ya no pude. Bueno, pero el mes que entra me voy a comprometer y voy a leer 2 libros por mes. Y a lo mejor el siguiente mes 3 libros. Y a lo mejor ya después digo, bueno, voy a leer en el semestre 10 libros. Y de verdad esto va incrementándose, ¿sí? Pero tengo que establecérmelo como meta. Igual sucede con la dieta, igual sucede con todo lo que hacemos, ¿no? Los alcohólicos anónimos tienen una leyenda que me gusta mucho, que es solo por hoy lo voy a hacer. Y este solo por hoy es, hoy voy a cumplir la meta de ir al gimnasio. Si me propongo ir todo el mes, a lo mejor digo, híjole, un mes es un montón, ya después de hoy a ver qué pasa. Y esto me ayuda en la disciplina porque digo, solo por hoy voy a ir, hoy voy a levantarme y hoy lo voy a hacer. Y esto va haciendo que todos los días se vaya incrementando, ¿sí? También nos dice salir de la zona de confort. Y salir de la zona de confort es una palabra que cuando oímos confort nos suena como que estamos a gusto. Y sin embargo, hay gente que está en esa zona de confort y la zona de confort es la zona de lo que conozco. Entonces estoy en un matrimonio que está caótico, pero es lo que conozco. Y me da terror salir de esa zona de confort. Estoy en un trabajo donde de verdad no estoy a gusto, ni siquiera me pagan bien, el jefe es nefasto, voy todos los días ya de malas, pero es lo que conozco. Esa es mi zona de confort. En la medida que yo logro decir, voy a salir de mi zona de confort, no es que la abandones, es que vas a ir ampliando tu zona de conocimiento. Y en la medida que tú amplías tu zona de conocimiento, también te vas superando. Es decir, ok, tengo miedo al cambio, se vale tener miedo al cambio, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar o lo voy a enfrentar? Y aquí tiene otra vez que ver con la actitud resiliente, ¿sí? O sea, tengo miedo de lo que va a pasar. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? Y me voy a enfrentar a este cambio. Dice, ¿requiere aprendizajes? Sí. ¿Requiere autodisciplina? También.
pero tiene un elemento que es el que más me gusta: no tiene límites. Tú te puedes superar continuamente. Cuando hablamos de esta parte, yo digo, híjole, los grandes genios ocupan a veces el 30-40% de su capacidad cerebral. Nosotros, ¿cuánto estamos ocupando? Y a veces nos quedamos sentados manejando únicamente lo que conocemos en vez de abrir esta zona, en vez de ponernos nuevos retos. Si lo vemos desde la parte médica, también esto nos va a ayudar. Se ha visto y se ha comprobado que el Alzheimer tiene mucho que ver con estas habilidades que tú has estado desarrollando. Y entre las personas mayores siguen trabajando y poniendo a su cerebro a aprender cosas nuevas, cosas diferentes, hacer cosas que nunca habías hecho, de alguna manera, cognitivamente hablando, de alguna manera vas a mantener esa actividad, ¿no? Y por ahí ya hasta hay libros de gimnasia cerebral, ¿no? ¿Por qué gimnasia cerebral? Activa tus neuronas. Activa tus neuronas, y al activar tus neuronas también vas a irte superando personalmente. Vas a trabajar tu inteligencia emocional, vas a trabajar tu resiliencia, tu comunicación asertiva, este deseo de alguna manera promover todos estos valores que a lo mejor se han ido guardando en el cajón y que nos damos cuenta que son importantísimos y que hay que rescatar. ¿Ok? Entonces, la superación personal no tiene límites. Dice, desarrolla o fomenta habilidades resilientes. Y aquí me voy a ir un poco más despacio porque ya es la conclusión. Tenemos muchas herramientas, ahora hay que ponerlas en práctica. Dice, fomentar primero relaciones sanas y estables con tu entorno. Las relaciones tóxicas, ¿cuáles son o cómo las podemos identificar? Una relación tóxica es una relación que no te deja disfrutar, que te da miedo hablar porque no sabes cómo va a reaccionar el otro, que te tiene angustiado, que te hace llorar. Por ahí hay un libro de Ernesto Lamoglia, un psicólogo de hace muchos años, que decía, el amor no tiene por qué doler, el amor no duele, ¿sí? Si te está haciendo llorar, si te estás sintiendo angustiado, si te estás sintiendo mal, probablemente es una relación tóxica. Sigues ahí por miedo a moverte, sigues ahí por muchos temores. Me toca ver a muchas mamás que me dicen, es que yo no trabajo, maestra, entonces ¿cómo me voy a salir? Busca, vamos buscando en qué puedes trabajar, vamos buscando qué puedes hacer para que tú puedas tener un soporte económico y no tengas que quedarte en esa relación donde recibes violencia intrafamiliar, donde recibes agresiones, donde recibes malos tratos. O sea, pero hay que buscar salir de ahí, ¿ok? Entonces dice también, para poder llegar a esto, dice, identifica tus necesidades y diferencialas de las de los demás. ¿Qué necesito yo? A lo mejor todos los demás me dicen, no, es que necesitas, y la publicidad me dice, necesitas tener una casa para sentirte satisfecha, necesitas tener una casa para ser exitosa. Y yo digo, yo vivo en esta casa, es pequeña, me gusta, me cambio cada vez que me desespero, me alcanza para pagar la renta. Yo no la necesito. A lo mejor otros la necesitan, yo no, ¿sí? No me es necesaria, ¿sí? No es un elemento que yo diga, híjole, si no tengo esa casa no puedo vivir, ¿sí? Entonces, ok, se vale superarte. Yo a lo mejor digo, híjole, de repente, yo a veces les digo, ¿no? Cuando hago mis ahorros y digo, a ver, ¿en qué lo gasto? ¿En comprar algo o en irme de viaje? Me voy de viaje, ¿sí? Porque a mí en lo personal me gusta más irme de viaje. Y a lo mejor digo, no me voy a comprar esto, pero no lo necesito. Me voy a sentir más satisfecha si me voy de viaje. Entonces, en esta parte es bien importante que tú identifiques cuál es tu necesidad y cuál es la del otro. Y no te confundas creyendo que la necesidad del otro es la tuya, porque entonces originalmente vas a generar frustración. Dice, debe haber un intercambio de lo positivo. Cuando vamos a una plática muy aburrida, mis alumnos de repente me dicen, maestra, está bien aburrida, ¿qué vamos a aprender de aquí? Ya les decía yo la vez pasada, aprende a no repetirlo, aprende a no ser como ese ponente porque vas a aburrir a la gente. O sea, algo tienes que aprender. Busquemos lo positivo en cada intercambio. También dice, todo cambia si cambia el modo. ¿Qué quiere decir esto? A veces nos sentamos y pedimos que cambie el otro, que cambie la otra, que cambie mi jefa, que cambien sus actitudes los demás. Y lo primero que tendría que ver es qué es lo que yo tengo que cambiar. A lo mejor el modo en el que me estoy expresando no es el adecuado.
A lo mejor la forma en que estoy estableciendo las relaciones no son las más prósperas. Entonces, yo tengo que empezar por un cambio personal, no por el otro. Cuando alguien me habla para pedirme consulta y me dice, oiga, le quiero llevar a mi hijo, ¿qué edad tiene su hijo? 25 años. ¿Él quiere venir? No, pues sí, a que él me hable. Y que él me hable es, necesito que él esté dispuesto y que él quiera ese cambio. A lo mejor usted lo quiere cambiar, pero si él no quiere, no se puede. ¿Ok? Entonces, cuando dice todo cambia, si yo cambio también el modo, pero si lo cambio yo, si yo reviso qué es lo que yo tengo que cambiar. Y después dice, hagan un pacto por la paz, y justo ayer hablábamos de eso, de la importancia de la paz. ¿Y qué es esto de la paz? Bueno, ayer hablamos mucho sobre eso, se habló mucho, muy interesante, por cierto, pero no tiene nada más que ver con la alegría, sino con esta parte del respeto, decían los ponentes, con esta parte de poder identificar qué es lo que necesita el otro, cómo puedo ayudarte a que tú te sientas satisfecho desde ti, no desde lo que yo creo. Es decir, que tú seas feliz como tú quieres ser feliz, no como yo creo que se debe ser feliz. ¿Sí? Esto es algo bien importante. Yo puedo creer que se es feliz así, pero a lo mejor tú tienes otro concepto y es completamente válido. Y si en ese tú te vas a sentir satisfecho, mi tarea es ayudarte a que tú te sientas satisfecho con eso que tú estás creyendo. También otra habilidad nos dice, para desarrollar, dice, acepta el cambio y sé flexible. ¿Por qué y para qué voy a hacer las cosas? Cuando alguien me dice, oye, no, es que yo ahora que nos casemos, él va a cambiar. Error, error. Acéptalo así como es. Porque si ya tienes como premisa que cuando se casen él va a cambiar, primero te tengo una noticia, no va a cambiar, ni él ni ella. No cambiamos por darle gusto a otros, cambiamos cuando estamos convencidos de que ese cambio es para bien nuestro. ¿Por qué? Porque yo me lo creo, porque yo sé que me sirve y porque sé que para mí es importante ese cambio. Cuando alguien me dice eso, yo le digo, estás en el primer error, porque entonces no estás aceptando a la persona como es, sino como tú quieres que sea. Y ahí tenemos el primer error. Dice, céntrate en las situaciones que sí son potencialmente modificables. ¿Qué cosas sí puedo modificar? ¿Puedo modificar el pensamiento del otro? No. Quizá puedo ser persuasiva, puedo influir, pero no puedo modificarlo. Y aparte, si yo quiero modificarlo, de entrada ya estoy demigrando o siendo peyorativa con el pensamiento del otro. Porque digo, no, su pensamiento está mal. No, tiene un pensamiento diferente al mío, ¿ok? Y sobre todo, si estoy viendo que esa forma de actuar y de pensar no está dañando a nadie, ni a él ni a su entorno. Si está dañándolo a él o a su entorno, ya es otro asunto y ya hablamos desde otra perspectiva, a lo mejor un poco más clínica. También nos dice, establece metas de forma inteligente. ¿Qué es esto de establecer metas de forma inteligente? Que sean específicas, ¿sí? O sea, que queden claras. No, mi meta es bajar 20 kilos. No es cierto. O sea, voy a ir bajando 1 kilo por mes. Y bueno, ya es más específica. Medible. Ah, sí tengo cómo medirla. Alcanzable. Sí, sí puedo. De repente recuerdo a una persona, me dijo, es que yo quiero ser, concursar en las Olimpiadas, ¿no? En un deporte X. Pero yo le decía, oye, pero ¿desde cuándo practicas el deporte? Esta persona tenía 25 años. Yo le dije, ¿desde cuándo practicas ese deporte? No, pues hace como 3 meses entré. Perdón, pues eso no es alcanzable. No vas a poder participar en las Olimpiadas, aunque seas muy buena, a menos que sea en unas Olimpiadas para la tercera edad o para edad adulta, pero a los 25 años que tú empieces a intentar participar en un concurso de ese tipo, pues realmente es poco alcanzable, ¿sí? Es poco realista. Entonces, nuestras metas también tienen que ser alcanzables. Si yo de repente me propongo metas inalcanzables que están fuera de mi realidad, pues me voy a sentir frustrada y voy a decir, no, de nada sirvió que fuera específica, que fuera medible, porque no se pudo, no la alcancé. Y esto me genera frustración en vez de hacerme resiliente y ser más proactivo, ¿ok? Dice que tus metas sean relevantes. ¿Relevantes para quién? Para ti, que sean importantes para ti. Y dice, basadas en tiempo. Pongamos tiempos. De repente es, yo voy a hacer esto. ¿Cuándo? No, pues yo te aviso. Dime tiempos. En 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, en una semana, dame tiempos.
¿Por qué los tiempos? Porque los tiempos, por un lado, nos obligan a esforzarnos. Ya se me va a acabar el tiempo, tengo que terminar eso, ¿sí? Por una parte. Y por otro, porque es un compromiso con el respeto del tiempo del otro. Cuando te dicen, no, pues, no sé, tiempo, a ver, yo te aviso cuándo. No, pues espérame, dame una fecha, dame un tiempo. Y a veces hay gente que se pasa toda la vida esperando. Ahí tenemos a Penélope en el cuento, en la canción, perdón, de Joan Manuel Serrat, de Amado Nervo, y dice, no, y no es de Amado Nervo, es de Antonio Machado. Dice, estuvo esperando ahí toda la vida, ¿sí? Entonces, en esta parte, dice, tus metas que se basen también en un tiempo. La última herramienta nos dice, a ver si me puede pasar pensamientos, reestructuración de pensamientos. Dice, reestructura tus pensamientos, ¿sí? Identifica qué es lo que estás pensando. Por ahí me estorbo un poquito esta. Identifica tus potencialidades, ¿ok? Entonces, para reestructurar el pensamiento necesito identificar mis potencialidades. ¿En qué soy buena? Soy buena y aprendo mejor de manera visual, ok, entonces me voy a meter algunas actividades o algún curso donde haya videos o donde haya carteles. ¿Por qué? Porque yo sé que yo aprendo mejor si lo veo. ¿Sí? Yo acabo de terminar un curso de derechos humanos y yo necesito escribir porque sé que a la hora que escribo retengo mejor la información. Entonces, yo sé que es así. Hay gente que dice, yo nada más lo escucho y listo. No, yo necesito escribirlo. Cuando lo escribo, lo retengo y lo analizo de mejor manera. Entonces, identifica tus potencialidades para que puedas reestructurar tus pensamientos. El siguiente es muy importante, dice, tolera la incertidumbre. Híjole, la incertidumbre es lo que más nos mata. Cuando nos dicen sí, dices, viva, ya estuvo. Cuando nos dicen no, pues te ponen triste, te angustias, te enojas. Pues dices, pues bueno, ya dijeron no. Pero cuando no sabes, es muy desgastante. Y en esta parte, la habilidades resilientes nos dice, aprende a tolerar la incertidumbre. Aprende a lidiar con lo desconocido y que no intentes tener siempre el control. ¿Por qué nos genera tanta ansiedad la incertidumbre? Porque no tenemos control sobre ella. No sabemos qué va a pasar. Y esto nos genera mucha ansiedad. Entonces, en esta parte, para ser resiliente, dice, también aprende esta parte que no siempre tienes que tener el control de las cosas. Puedes dejar por ahí, dicen, que fluyan las cosas. Yo les decía que ahora con la pandemia, una de las cosas que más trabajo me ha costado aprender y que al principio me costó mucho trabajo fue precisamente esa, no hacer planes, porque uno está acostumbrado a planear su día, su semana, su mes, y ya tienes planes, ¿sí? Y de repente en esos planes está salir, ir aquí, ir allá, conocer, y resulta que ahora no se puede. Entonces yo dije, híjole, no podemos hacer planes. Tenemos que empezar a hacer planes de otra manera. No puedo tener el control sobre todas las cosas. Entonces, en esa parte dice, hay que aprender a tolerar la incertidumbre y decir, ok, veamos a ver cómo se presentan las cosas y vamos viendo y dando lo mejor de nosotros ante esa situación o ante ese evento, ¿ok? Ay, perdón, algo le pasó a mi compu, no quiere responder. Ahí está. Y la última dice, enfrenta tu miedo. Intenta tener una visión de conjunto cuando tengas un miedo. ¿Qué es lo que hay alrededor de ese temor que estoy sintiendo? ¿Es un temor real? ¿Es un temor que puedo controlar? ¿O es un temor que está fuera de mi control? Dice, céntrate en lo racional y objetivo y no solo en tu interpretación. ¿Qué pasa con los miedos? En alguna ocasión en una actividad con un grupo de maestros hablábamos un poquito sobre el miedo y una de las personas me decía que ella tenía mucho miedo a dejar a sus hijos, que sus hijos salieran a la calle, ¿no? Pues cuando yo le preguntaba qué edad tenían sus hijos, ella me decía que 19 y 20 años. Yo le dije, wow, o sea, aquí hay dos cosas, o te vas a desgastar tú porque no los dejas salir, o se van a desgastar ellos, porque finalmente tú les estás diciendo que te da mucho miedo que ellos salgan, ¿no? Entonces, en esta parte es, a ver, este miedo
no es un miedo que me ayude a construir. Actualmente tenemos los teléfonos celulares y de verdad que son una maravilla, ¿no? Porque entonces, ¿sabes qué, hijo? Para que yo esté tranquila, trae crédito y trae carga en tu celular. Y por ahí, cualquier cosa, me hablas y te dejo. No puedo vivir con ese miedo. ¿Por qué? Porque aparte los hijos no son nuestros. Edúcalos y déjalos ir. Para eso los educamos, para que se vayan, para que crezcan, para que vuelen, para que vayan por sus metas, ¿sí? Otra persona me dijo un día, es que a mí me da mucho miedo la muerte. Dije, ah, qué caray, pues sí tienes un miedo difícil porque todos nos vamos a morir, ¿sí? Pero dice Charlie Brown, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir. Y le dice Charlie Brown a Snoopy, ¿sabes que un día nos vamos a morir? Le dice Snoopy, sí, pero todos los demás días vamos a estar vivos. Entonces, bueno, hay que ser objetivos con nuestros miedos, hay que ser racionales. Hay miedos, quienes vivimos en el distrito durante mucho tiempo, nos volvemos medio paranoicos. Y esto tiene una base. Hay muchos asaltos, entonces apenas ves que alguien viene atrás de ti, ya estás volteando, pero empieza a decir, ok, no puedo permitir que esto me controle, tengo que controlar yo también ese miedo. Y si se fijan, va muy relacionado también con lo que es la inteligencia emocional. Finalmente, Víctor Frank, él estuvo, psicólogo, estuvo en los campos de concentración, nos dice, a una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Es decir, los eventos que están ocurriendo nos pueden arrebatar todo, nos pueden quitar a lo mejor el control sobre muchas cosas, pero no nos pueden quitar nuestra actitud y nuestra disposición a ser resilientes, a cambiar de actitudes, a aprender, a superarnos, a trabajar en nosotros mismos para ser mejores personas, a trabajar en nuestra salud física y mental. Son varias herramientas, son algunas actividades que podemos ir desarrollando y creo que lo más importante tiene que ver con esta parte de la actitud personal. Víctor Frank en su libro, que se los recomiendo, es un folletito, El sentido de la vida, habla de cómo él y cómo las personas que sobrevivieron a los campos de concentración, qué era lo que veían ellos. Y era esta parte, una actitud, un deseo de seguir adelante, una motivación por ser mejores, por salir adelante, por vivir y por disfrutar cada momento. En esa parte, con esto es con lo que yo terminaría el día de hoy. Y bueno, las sesiones que nos vimos. Perdón, muchísimas gracias por su atención. Y bueno, ahí está mi correo para cualquier cosa. Y uno de mis teléfonos también está a su disposición. Sergio, vamos en tiempo, ¿verdad? Sí, Sí. vamos al tema de las preguntas, que es lo que creo que les alimenta mucho. Ok. Ajá, preguntan el tema de cuando alguien está en una zona de confort, incluso que si se siente feliz, ¿qué hacer? Bueno, yo ahí lo invitaría a que si esa zona de confort le siente satisfecho, de todas maneras no se quede ahí. Trate de ampliar su zona de confort, porque al ampliar esa zona de confort, de alguna manera, ¿qué es lo que hace? Es una superación personal. Es decir, abrir horizontes. Yo me siento muy contenta haciendo esto, lo disfruto. Bueno, Sergio, que ya me conoce de rato, me encanta dar clases, me encanta. Pero ok, vamos abriéndolo más. A lo mejor yo nada más trabajaba en la universidad con chicos de secundaria, preparatoria, ok, bueno, ahora lo quiero hacer con universitarios, después me seguí ahora con padres de familia, o sea, entre más campos de acción. ¿Estoy en la misma línea? Sí. ¿Estoy enriqueciéndome? Sí. No lo había hecho por línea, ahora lo estoy haciendo por línea, ¿sí? Y a lo mejor entre mis cosas estoy tratando de aprender a tocar un instrumento musical, haciendo nuevas cosas. No quiere decir que lo que estoy haciendo no me satisfaga, me satisface, ¿sí? Y me hace sentir muy contenta, pero también digo, tengo que activar mi cerebro. El inglés es una dificultad para mí tremenda. Pues me volví a retomar el inglés después de hace años. Y ahorita traigo la idea de retomar un instrumento musical, ¿no? Que es algo que me cuesta trabajo, pero de alguna manera digo, ok, es algo nuevo, es algo que puedo hacer. No porque estoy satisfecha con esto, me quedo. Por ahí también hay un libro de Jorge Bucay, dice llegar a la cima y seguir subiendo. O sea, aquí la idea es que siempre te sigas superando, creciendo como persona. Tienes tu micrófono apagado, Sergio, y no te Sí. escucho. ¿Cómo superar el tema de la envidia? Ok, la envidia es un sentimiento, no es una emoción. La envidia está conjugada entre frustración, tristeza y enojo, ¿sí? Y para superar la envidia, yo creo que lo primero que tienes que ver es qué cosas tienes tú
independientemente de lo que el otro tiene. Si yo siempre estoy deseando ser o hacer lo que el otro tiene, nunca me voy a dar la oportunidad de ser y disfrutar quién soy yo. Hace muchos años, mi padre ya falleció hace un año, acaba de cumplir de fallecido, pero cuando estaba yo joven, estábamos nadando, íbamos a nadar, y un día nadando, terminé de nadar y me dijo, ¿cuánto llevas? Yo le dije en aquel entonces 500 metros, ¿no? Y ya me dijo, ¿en cuánto tiempo? Le dije, pues casi en una hora. Entonces él me dijo, no, es mucho tiempo para tan poco. Entonces yo agarré y le dije, no, muy enojada, dije, mi hermana lleva menos, o sea, ella ha nadado mucho menos que yo y en más tiempo. Y mi papá lo que él me dijo, y nunca se me olvida, y creo que a lo mejor muchos de ustedes también lo han escuchado, me dijo, ¿y eso a ti qué? Tú compite contra ti, no contra los demás. Y en esto el mensaje es muy claro. Siempre va a haber gente mejor que tú, que tiene más cosas que tú, mayor potencial que tú. Y siempre va a haber gente o personas que están en circunstancias peores que la tuya, que tienen menos posibilidades que tú, que tienen menos potencial que tú. Pero si tú te estás comparando, nunca vas a poder disfrutar quién eres tú. Entonces creo que la envidia es algo que hay que trabajarlo y decir, ok, ¿por qué envidio a esa persona? ¿Estoy enojada? Estoy frustrada porque tiene cosas que yo no tengo. ¿Por qué yo no las tengo? No he trabajado por ellas. No, se las ganó en un sorteo, se ganó la lotería. Bueno, pues su suerte le tocó. ¿Tú cuántas veces compras el boleto? ¿Sí? O sea, yo creo que es reflexionar y decir, ok, no puedo envidiar al otro porque envidiar al otro de verdad me pierde de disfrutarme a mí mismo y de desarrollar mi propio potencial. ¿Sí? Me pierde ¿Tienes? disfrutarme a mí mismo. Creo que es fenomenal esa frase, maestra. Dice, regular no es guardar o negar enfermedades psicosomáticas. Ajá. Este, Quiero entender que más bien cuando reprimimos o negamos nuestras emociones, a veces hay enfermedades psicosomáticas. Pero bueno, una es esa, pero no son la misma, ¿eh? Hay enfermedades psicosomáticas que tendríamos que ver ya otro aspecto, que tienen que ver más con mis propias ideas. Y yo más me refería aquí en este punto a que de alguna manera casi todas las enfermedades no es que, por eso les dije, no es que sea el elemento clave la parte emocional, pero sí es un factor que puede afectar. Yo les compartí cuando a mí me dio cáncer, el doctor me decía, lo que más te ha ayudado es tu actitud, ¿sí? Porque, y de hecho él me platicaba de algún paciente, me dice, antes de que yo le dijera el diagnóstico de cáncer ya estaba muerta, ya había muerto, ¿no? O sea, porque ya realmente su actitud era tan devastadora, dice que pues ya no había mucho por dónde apoyar, ¿no? Entonces, en esta parte, a eso es a lo que yo me refería. Si negamos o reprimimos la emoción, va a salir de alguna manera a través de alguna enfermedad o de alguna circunstancia. Las enfermedades psicosomáticas son otra línea, ¿sí? ¿Ok? No sé muy si bien. respondí la pregunta. Sí, le preguntan, ¿cómo se llama el libro sobre el amor no duele? Así se llama, el amor no tiene por qué doler. No tiene por qué doler. Muy bien. Una persona se le ingresa a un centro de rehabilitación contra su voluntad. ¿Puede realmente modificar su actitud frente a las adicciones? No, excelente pregunta y le voy a decir la verdad. El problema es que muchas veces cuando los internan porque están en un proceso o en un momento de crisis. Entonces la familia opta por internarlos, incluso los interna muchas veces con mentiras, con trucos y los internan. Cuando están internados en la mayoría de los centros, primero es la desintoxicación. Pero si esta persona la internaron contra su voluntad, entonces va a generar mucho resentimiento y mucho enojo, en vez de aceptar que tiene una enfermedad y que necesita que alguien lo ayude. Cuando trabajo, creo que les había comentado que también participo como voluntaria con AA, y muchas veces yo le digo a gente de AA, que bueno, ya me conoce, cuando tengo algún joven que está empezando a meterse en adicciones, yo le hablo a estos compañeros, amigos, y les digo, ven por favor para que platiques con él, para que platiques y le des tu testimonio de esta parte de cuán peligroso pueden ser las adicciones y cuánto te destruyen. No es como decirle, llévatelo a internar, porque si los papás lo internan en su contra o contra su voluntad, lo más probable es que salga, esté unos 2 meses bien y después recaiga. Y las recaídas a veces son peores.
¿sí? Entonces, yo creo que aquí otra vez me remito a la persuasión. Lo que yo hago en esos casos es hablar con estos chicos de AA y dependiendo de la edad y el sexo, le pido que vengan, que platiquen con la persona y de alguna manera la sensibilicen a poder empezar a asistir a un grupo de adictos donde es un grupo que contiene y ayuda, es una contención y evita que esto se incremente, ¿sí? Cuando ya la persona está en un centro de adicciones, si fue internado contra su voluntad, el trabajo es más difícil porque hay que convencerlo de que le conviene que se desintoxique, de que por su salud mental y física le conviene salir adelante de esa situación y lo más probable es que tenga que seguir asistiendo a un grupo de apoyo, ¿sí? O bien hacer actividades que son las que manejan AA como servicio y demás para poder seguir en esa línea participando y siendo parte de esos grupos de contención. Si no hay esta contención, de verdad es difícil las adicciones, ¿ok? Maestra, la siguiente pregunta también a mí me interesa mucho como maestro. Preguntan, dice, ¿existen libros de inteligencia emocional para niños? No, fíjate, Sergio, desde el año, hace como 3 años, cuando empezó lo de la inteligencia emocional aquí, que lo metió la Secretaría, yo quería hacer una investigación sobre, bueno, cómo percibían los niños las emociones. Y me empecé a meter a internet a buscar en algunas universidades y una universidad en España estaba apenas sacando una prueba para medir inteligencia emocional en niños. Todavía estaba en piloto, o sea, todavía no había nada concreto. Entonces, a partir de ahí, bueno, fue que empezamos como a trabajar algunas actividades muy sencillas, tomando la idea de esta prueba, porque esta prueba no está estandarizada y no hay mucho sobre inteligencia emocional para niños. Trabajamos con el monstruo de las emociones, que de alguna manera son cuentos. Ahorita ya hay muchos cuentos que tienen que ver con emociones. Ese del monstruo de las emociones fue es muy claro y de alguna manera es irle enseñando al niño a que exprese su emoción. Aquí hay un elemento clave. Cuando empezamos hace 3 años, 4 años con esto de la inteligencia emocional, yo les decía a mis directores en aquel entonces, es que antes de empezar a trabajar la inteligencia emocional con los niños, la tenemos que trabajar los docentes. ¿Cómo le enseño yo a mi niño a que exprese las emociones si yo no las puedo expresar? Si yo llego al salón de clase y hoy vengo de malas y entonces les pongo tres páginas para que trabajen y les digo calles y no puedo expresarles a los niños, ¿saben qué? Hoy estoy molesta porque me pasó esto o porque tengo una situación que no puedo resolver. Los niños son muy perceptivos y lo entienden perfecto. De hecho, hay niños que te dicen, tú llegas al salón, maestra, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes hoy triste? Y los niños lo dicen, ¿sí? Pero no te ubican qué es lo que te pasa. Y si tú le dices, no, no me pasa nada, pues el niño también se queda en la idea. No hay tristeza en esta vida. No pasa nada. Se acabó. ¿Sí? En cambio, si yo le digo, sí, estoy triste, le estoy aclarando mi emoción, y entonces el niño también puede decirme después, maestra, yo también estoy triste, ¿sí? ¿Ok? Pero esta es la parte, creo que medular de la educación de las emociones. Primero, para educar en la emoción al otro, tengo que reconocer las mías y educarme yo en la emoción, en la inteligencia emocional. ¿Ok? Maestra, algo que nos preguntamos todos, dice aquí, ¿y cómo se hace para no tener el temor de pensar que un día morirán nuestros padres? Y la persona nos dice, no puedo ni imaginarlo. Le voy a dar un consejo a la persona que hace la pregunta. Yo estaba en la misma situación. En mi vida solo he perdido a un amigo, que lo perdí joven, y a mis abuelos. Y mis abuelos pues ya eran grandes, así que ya era algo que se esperaba. Pero yo no quería ni imaginarme, de verdad, ni imaginarme qué iba a pasar cuando faltaran mis padres. El año pasado a mi padre le da un infarto fulminante de estar bien de la nada, 86 años, en completo uso de sus facultades, caminando, haciendo todo. De hecho, me dijo, en la madrugada me dijo mi mamá, oye, ¿sabes qué? Puedes venir porque hay que llevar a tu papá al doctor, se siente mal. Llegué, él se estaba vistiendo, bueno, terminamos de ponerse los zapatos, se puso la chamarra, me dijo, llévame al doctor. En lo que yo iba, le hablé a mi hermana en ese momento para sacar el carro y en lo que él venía, como que se tambaleó. Yo todavía le dije, abusado, no te me vayas a caer, lo siento,
y en lo que yo volteo, él entra en shock. Muere en mis brazos, obviamente, ya no pudimos hacer nada, fue un infarto fulminante. Y de verdad yo dije, híjole, en ese momento fue como un shock. Y obviamente, pues, la parte de llegar al hospital, en el hospital llegamos y nos dijeron ya no se puede hacer nada, porque obviamente le llamamos una ambulancia y la ambulancia, a ver, ubíqueme dónde está, y entonces dijimos, vámonos nosotros, porque nunca vamos a llegar. Entonces llegamos y ya cuando llegamos, pues ya el médico nos dijo, ¿sabe qué? Ya no hay nada que hacer, podemos intentar la resucitación, lo intentaron. El doctor Sally me dice, puedo seguir intentando, pero quedaría ya con muerte cerebral. Le dije, no quiero ver a mi padre así. Mi padre fue un ser sumamente independiente y autónomo. Dije, creo que regresaría y me agarraría cachetadas si yo lo dejo conectado a una máquina. ¿Sí? Entonces, en esa parte, sí fue un dolor. No puedo decir que ya no me duele, lo sigo extrañando, lo extraño mucho, pero también fue comprender que la vida es un proceso. La vida es un proceso y él dejó escrito un libro donde él hablaba de que, bueno, el día que él se encontrara con Dios, iba a preguntarle muchas cosas y él iba a andar vagando en el infinito. Y de verdad que esa parte, que creo que es la parte espiritual, para mí me enriquece mucho, ¿no? Y yo digo, no sé, tarde o temprano, yo les decía a un amigo, no había entendido yo la palabra eternidad hasta que mi padre faltó, y entonces digo, sí quiero la palabra eternidad, porque quiero encontrarme algún día o en algún momento con él, ¿sí? Y la vida tiene que seguir. Yo tengo 2 hijos adolescentes, entonces dije, bueno, yo no me puedo derrumbar. Fue un proceso triste, sí, fue un proceso doloroso, sí, pero también es la parte de entender que esto es el proceso de la vida. Nacemos, crecemos y morimos. Y es un proceso y desde una perspectiva para mí, a lo mejor espiritual, es un paso más. Y de hecho yo les decía a mis hijos, porque aparte ninguno de mis 2 hijos estaba aquí, uno estaba en China y otro en Chile, les hablé y cuando les dije, le dije, su abuelo se nos adelantó. Y la reacción de ellos fue, ok, sí, obviamente fue que pasó, de la nada, le dio un infarto fulminante, creo que fue un regalo de Dios, que no sufriera, fue muy rápido, pero de alguna manera la persona que hizo la pregunta le comparto, no te imagines qué puede pasar, espérate y el momento que pase, tratar de entender que pues es el proceso de la vida, ¿sí? Hay un proceso, los budistas en este sentido son muy, muy acertados en la parte de decir, bueno, la vida es un proceso y todos pasamos por etapas, ¿no? Y esta es una etapa más. No sabemos qué hay más allá, no sabemos qué va a pasar, pero por mientras disfrutemos la compañía de los que están con nosotros, ¿no? Que yo creo que es una parte muy importante. Digo, no me quedé con la zozobra de no haber disfrutado a mi padre. Eh, eh, todos los días que podía, platicar con él, cotorrear con él, ver el fútbol americano, o sea, hacer muchas cosas y disfrutarlo, ¿no? Entonces, decir lo que tenía que decir, también nos peleábamos muy a gusto, él era muy terco igual que yo, entonces peleábamos muy a gusto, pero en esta parte es decir, ok, no me quedo con la zozobra, ¿sí? Y creo que desde mi perspectiva y como consejo es lo más importante, disfruta cada momento. Cuando a mí me dijeron cáncer, cáncer suena a muerte, y yo dije, ok, yo voy a disfrutar lo que tenga de vida, ¿sí? No sé hasta dónde, no sé hasta cuándo, pero lo voy a disfrutar y Dios mío, estoy en tus manos y permíteme disfrutar lo que me quieras dar, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esa parte creo que también con nuestros seres queridos, porque de verdad sí es una sensación difícil, es un duelo, hay que vivir el duelo, no podemos decir no pasó nada, porque no es cierto, sí pasó, sí hay un duelo, hay que vivir ese duelo, pero hay que seguir viviendo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, maestra. Una última pregunta, maestra. Dice, cuando amplías tu zona de confort, te encuentras con personas que no les parece tu crecimiento. A ver, maestra. Cierto, muy acertada la pregunta de la persona. Y yo creo que aquí yo aplicaría la de Cervantes Saavedra con Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Sancho Panza le dice a Don Quijote, los perros ladran, y Don Quijote le dice, es que vamos pasando. Entonces siempre va a haber gente que no le parezca que tú estés creciendo, pero si te detienes a escuchar a cada persona que habla de ti, no vas a crecer, ¿sí? Porque mucha gente, que tú estás creciendo, le parece que esté mal lo que tú estés haciendo,
¿Se acuerdan de ese cuento del burro, del señor que llevan al burro cargando y lo dicen, no, ¿por qué lleva al burro libre, suba al niño y después en el siguiente pueblo baje al niño y súbase usted y terminan cargando al burro? Entonces toda la gente va a hablar, pero yo creo que aquí lo más importante es que tú digas, ok, me siento satisfecha, me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, estoy viendo que los que están alrededor mío también están creciendo y se sienten satisfechos. Yo siempre les decía a mis alumnos, y gracias a Dios lo puedo decir ahora llenándome la boca, tengo muchos alumnos que me han superado y les digo, wow, bien, para mí eso fue maravilloso. Supérame, supérame, porque de alguna manera vas a estar creciendo con lo que yo te doy más lo que tú tienes. Supérame, supérame y eso va a hacer sentir muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera sé que entonces este granito que puse te permitió crecer y que más gente alrededor mío va a criticar mi crecimiento, pues ahora sí que como dirían, qué pena por ellos, porque no me voy a detener. Yo voy a seguir en este proceso de crecer, ¿sí? Y de verdad esa de Sancho Panza, pues a lo mejor se oye medio feo, pero aplica muy bien, ¿no? Vamos pasando. Siempre va a haber alguien que te critique. No te detengas a escucharlo. Sigue creciendo y sobre todo te sientes satisfecho y ves que a tu alrededor también están satisfechos y están creciendo, sigue trabajando en ti. ¿Sí? Pues maestra, hay una infinidad de personas que nos piden el tema de ampliar esto a un diplomado. Yo creo que al final, y también nos piden tus datos, maestra, creo que al final, para despedir, al final todavía no despedimos, vamos a repetir esa diapositiva donde vienen tus datos. Ahorita, pues Ok. ahorita tenemos el honor de contar aquí con el maestro Víctor Sánchez, el secretario general del ayuntamiento, en representación del alcalde Ismael del Toro Castro. Pues queremos que nos dirija unas palabras, maestro, por favor. Muchas gracias, qué honor, qué gusto esta tarde poder compartir con ustedes, con todos los que están pues dentro de esta plataforma de Zoom, pero también veo que estamos ahorita ya en directo también por Facebook. Pues es un gusto poder compartir con ustedes, en nombre del alcalde, agradecerles este interés de participar en este taller de ser resiliente, vencer, superar y trascender ante la adversidad. Y bueno, la psicóloga Enriqueta Páez Gutiérrez ha estado varias veces con nosotros, varias veces apoyando los talleres del maestro Sergio Victoria, este eje que tenemos de justicia restaurativa, pero que se engloba en el eje que tenemos del Ayuntamiento de Guadalajara de construir la paz. A mí me pude escuchar esto último de la licenciada, pues qué cierto es esto, ¿no? De enfocarnos a seguir creciendo, no tener envidia, siempre buscar la forma de superarnos, pero ayudar a otros a superarnos. A mí me mueve todo esto, ¿no? Y efectivamente también podría contar algunas 2, 3 experiencias, ¿no? De cuando fundé el sindicato en la Fiscalía del Estado, a lo mejor habrá algún compañero, los veo sobre todo en los temas jurídicos. Y recuerdo perfectamente que andábamos dándonos con todo contra los patrones en ese tiempo, los exfiscales, exprocuradores, y sin embargo, pues a veces no quedaba bien con todo mundo, ¿no? No quedaba bien con todo mundo. Habíamos presentado demandas de huelga, demandas laborales, ruedas de prensa, y a mí eso me frustraba mucho, ¿no? Entonces, ciertamente llegó un momento en que me dio claridad de decir, a ver, yo estoy haciendo lo que considero que es correcto. No voy a poder en algún momento darle gusto a todo el mundo, pero yo sé que estoy haciendo lo correcto y voy a hacer mi máximo esfuerzo y los que están en el equipo haciendo su máximo esfuerzo. Es una experiencia que me ha pasado fácilmente hace 20 años. Sin embargo, esa experiencia a mí me sigue resultando, ¿no? No pierdo de vista los objetivos, no pierdo de vista ayudar, ser un servidor público que haga lo correcto en todo momento y que ante ello también habrá críticas, ¿no? Hoy justo también veo cosas muy serias, muy fuertes que pasan en el gobierno, que pasan en la sociedad, y cuando veo una manifestación y tengo que atender a los manifestantes, a alguna comisión de sus líderes, siempre me pongo en sus zapatos, porque creo que también es muy legítimo que se expresen, muy legítimo que tengan demandas, muy legítimo
que le exijan al gobierno ser más eficaz y porque siempre en el gobierno habrá algo que se tenga que mejorar. Entonces, estar abierto a las críticas, estar abierto a escuchar y entender los intereses, el punto de vista, los objetivos que tienen los demás. Eso también se cumple en la visión o en el ánimo en el que estemos todas y todos, donde estemos, al final de cuentas, esa parte es importante, ¿no? Entonces, hemos tenido también dentro de muchas estrategias también lo que es la cultura de paz por medio de la educación emocional. Al final, la licenciada Enriqueta Páez está también llamándonos a conocer nuestras emociones, potencializar nuestras emociones y ser personas que una vez que podamos construir nuestra paz, nuestra propia paz, podamos transmitir eso y construir y lograr nuestros propios objetivos. A mí me da mucho gusto, yo quiero agradecer de corazón a Enriqueta Páez, que ha estado muchos días con nosotros construyendo generosamente, dando su tiempo. Pero bueno, esa es la parte que también quiero resaltar a nombre del alcalde Ismael del Toro, que estas conferencias que hemos hecho desde la Secretaría General y desde el Gobierno Municipal de Guadalajara se han hecho con la gran generosidad que tienen muchas y muchos expertos que lo han hecho de una manera altruista, porque en la mayoría de los casos no nos cobran un solo peso. Esa es la parte que es importantísima, reconocer ese gran gesto en este momento donde se requiere mucho también construir la parte emocional, socioafectiva que tenemos todas y todos en un momento donde la violencia está muy compleja, pero además el problema de la pandemia agravó todavía nuestros grandes problemas que a veces tenemos emocionales, todas y todos, y que tenemos que conocerlos, enfrentarlos, abordarlos y superarlos. Y aquí también me detengo a hacer un reconocimiento al maestro Sergio Victoria, que ha sido también incansable junto con el equipo de la Secretaría Diego Vargas, todo el equipo ha estado al pie del cañón, en la parte técnica, en la parte de logística, impulsando. Entonces, creo que estamos construyendo una mejor comunidad, una mejor sociedad. Y por último, yo les quiero decir que veo a varios en varias capacitaciones. Eso me da mucho gusto. Pero más gusto me da cuando veo que hay historias inspiradoras, historias de varios de ustedes que no se quedan solo con lo que han recibido, sino que se ponen en camino. Y se ponen en camino desde donde están. Algunos tienen historias que contar de lo que están haciendo en su casa, en su propia familia, pero otros ya están yendo más allá, están trabajando ya en la comunidad, en el trabajo, en muchas partes. Y hay historias muy interesantes que contar que de veras nos inspira a todas y todos. Entonces, esa es la parte que yo también quiero soslayar, que nos han inspirado nuestros ponentes, nuestros magistrales exponentes, capacitadores académicos, pero también es importante que nos nutramos de todas aquellos que se están preparando y empiezan a inspirarnos con sus propias acciones de vida, poniendo en práctica lo que están haciendo y aprendiendo nuevas cosas y aplicándolas en el día a día. Esa es la parte que yo les invito. Es la parte también de esta generosidad. Es la parte de formar gestores de paz. El gestor de paz es alguien que está construyendo paz, que está gestionando la paz, que está vinculando a otros a tomar acciones. Porque al final es entender que no estamos solos en la comunidad. Es entender que no es de puertas para adentro donde yo vivo. No, es al final de cuentas mi colonia, mi barrio y mi ciudad. Y en su caso también el país, y si lo vemos más grande en un aspecto ecológico y humanista, el mundo. Nuestro planeta es nuestra casa. Entonces, a veces no pensamos que una pequeña acción como tirar basura, no ser un ciudadano cívico que podo el árbol de mi casa, lo barro, la basura, pensamos que eso no afecta, pero sí, esas pequeñas acciones de incivilidades afectan a nuestra comunidad, afectan a nuestra convivencia, afectan muchas cosas, están afectando a toda la ciudad. Y pequeñas acciones positivas también van haciendo un abordaje diferente y construyendo una ciudad diferente. Entonces,
Ciertamente tenemos una gran responsabilidad en el gobierno y no la evadimos, no la evadimos. Sabemos que es un gran reto por delante, hemos avanzado poco a poco, pero les invitamos a que nos ayuden, les invitamos a que cada uno haga su parte que le corresponde, su corresponsabilidad social, porque eso es mucho más que lo que puede hacer el gobierno. A eso les invitamos. Yo les agradezco de corazón que hayan tenido la confianza. Aquí veo más de 200 participantes, eso es impresionante. Y en la en la FanLib seguramente habrá un número importante y algunos otros que no han podido estar ahorita por los tiempos seguramente estarán replicando, viéndolas después y preparándose y capacitándose. Eso también llama mucho la atención y da alegría. Pues ánimo, sé que a veces bajamos los brazos, sé que a veces nosotros nos preocupamos, pero bueno, aquí tenemos un reconocimiento para la licenciada Enriqueta Páez Gutiérrez, que dice el gobierno de Guadalajara, a través de la Secretaría General, otorga la presente constancia a Enriqueta Páez Gutiérrez por su participación como asistente en el taller Ser Resiliente, aunque realmente no es asistente, es la capacitadora. Ahí le vamos a hacer esa corrección. La maestra es resiliente. Sí, no se apure. Muchísimas gracias por el detalle. No, ahí estamos, sí, bueno, pues abrazo a todos y vámonos para adelante, vamos a seguir construyendo. Tenemos una ciudad difícil por delante, retos difíciles, pero nada nos va a vencer si tenemos voluntad, si tenemos corazón, vamos a ir por delante. Abrazo a todos, a nombre del alcalde Ismael del Toro, gracias a todos, vamos para adelante. Muchas gracias, gracias Sergio, gracias Enrique, gracias. Y a todos un abrazo. Muy bien. Pues, maestra, quedamos con el compromiso verbal de todos sobre el tema del diplomado. Tengo aquí cerca de 200 solicitudes. Valórelo. Yo sé que usted es una persona siempre constructiva, siempre generosa. Lo platicamos y damos respuesta a todos. Y si nos apoya con la última diapositiva donde vienen sus datos, porque nos lo están pidiendo mucho. Claro que sí, y pues un honor para mí también participar con el maestro Víctor. De verdad, muchísimas gracias por la confianza y sobre todo por el apoyo y la posibilidad de estar aquí, ¿no? Lo hago con muchísimo gusto y creo que también he ido aprendiendo mucho en esta parte de que cada una de las cosas que hacemos impacta no solamente a nuestra familia, sino a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestro Víctor. Y bueno, el maestro Sergio, pues que ya tiene rato que nos conocemos, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Y claro que sí, ya saben que yo más que dispuesta, nada más hay que checar horarios, porque sí, de repente mi agenda se llena un poco, pero con la mayor disposición, igual de hecho, estos temas los podemos ver de manera más detallada con algunas actividades y dinámicas, pero esto implicaría mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces aquí los dimos de manera como concreta, ¿sí? Pero bueno, ahí están mis datos y con toda confianza y con todo gusto en lo que yo pueda servirles, de verdad, no lo duden. Aquí estoy, primero Dios. Sí, maestra, antes de cerrar, ya tengo aquí cerca de 90 solicitudes ya pidiendo su espacio en el diplomado. Okay. Y creo que eso, maestra, redonda lo que habíamos comentado, ¿no? Al inicio, cada taller nos genera un reto a nosotros, porque ponentes como usted nos vuelven a dejar la vara muy alta y el siguiente taller que demos tendremos que mantener esa línea. Y como bien menciona el maestro Víctor, lo hacen de manera altruista. Y creo que eso ha demostrado que la ciudad tiene grandes seres humanos, profesionistas entregados a su ciudad. Y que también llegamos a otros puntos, porque pues por aquí en el chat hay muchas felicitaciones incluso de Guatemala, de Perú, de Toluca, de Guerrero, de Chiapas. Entonces, y se siguen anotando para el diplomado. Ya lo platicaremos, lo analizaremos, maestra. Y creo que la tarea que nos deja, maestra, es qué cambios podemos hacer en nuestra vida diaria para fortalecer esta habilidad. Yo me voy con esa tarea personalmente, para poder seguir fomentando esta herramienta de la resiliencia. Y algo que recuerdo muy personal es que alguna vez fui con la maestra a algunas terapias, que la maestra jamás cuenta quién ha ido a sus terapias,
para fortalecerme y creo que en aquellos años me ha ayudado mucho y hasta hoy lo recuerdo porque me sigue dando herramientas aquellas sesiones que tuvimos, maestra. En lo personal, muy agradecido y espero que ya dio sus datos, maestra. Ya estuvieron ahí. Se va a saturar de sesiones y a ver si no nos limita eso el diplomado. Es lo que estuve pensando ahorita, que todo el mundo le va a hablar para terapias y el diplomado, ¿qué pasó? Ok, yo creo que esa es la Robin Hood, ¿no? Aquí no cobro nada y entonces me desquito en la terapia. No, no es cierto, no me desquito, ¿no? Pero bueno, hay que hacerle de repente así, ¿no? Hay que jugar un poquito con esta parte. Pero no, la verdad es que bueno, en el consultorio llevo ya muchos años también, me gusta mucho el consultorio también y bueno, ahora sí que trabajo desde niños hasta tercera edad, ¿no? Y parejas que también tengo algunas características medio especiales para trabajar. No trabajo como muchos de mis colegas, los respeto mucho sus orientaciones, pero a lo mejor también por tiempos y quizá por mi forma de ser y mi carácter, también siempre pienso no solamente en el proceso terapéutico, sino también en la situación económica de nuestro país y en dar respuestas rápidas. O sea, no estarnos así como que en terapia 3 años o 4, porque digo, no, espérame, ya nos cansamos y no solucionamos nada, ¿no? Entonces creo que hay que hacerlo más rápido. Creo que también una herramienta muy importante, y lo acabas de mencionar, Sergio, es precisamente estas capacitaciones. En la medida que nosotros nos empapamos, vamos creciendo, ¿no? Yo de repente, bueno, me gusta mucho leer y de verdad de todo lo que voy leyendo voy sacando cosas que digo, esto me puede ayudar. También me voy poniendo mis taches, ¿no? China, aquí la estoy regando, aquí estoy haciendo esto que dicen que no y yo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, esta parte es como ir creciendo y comprometernos con nosotros mismos a una superación personal, ¿no? A ver, ¿en qué cosas necesito modificar? Yo me pongo por metas, a ver en qué tengo que trabajar y fue muy curioso porque este año yo me había prometido trabajar en la tolerancia y ándale, cuando llega la pandemia, dije, órale, a ver, no que ibas a ser tolerante, dijiste que ibas a ser paciente, soy medio desesperada y dije, bueno, ahora he aprendido a ser paciente, a tomar las cosas con más calma, incluso hasta hablo más despacio, Sergio que ya me conoce, siempre hablo a 1000 por hora, entonces yo creo que es esta parte, ¿no? De ir creciendo y decía el maestro Víctor muy acertadamente, no es solo para mí, es para mi entorno, para mi familia, para mi grupo de amigos, para mi sociedad, para mi comunidad y realmente para mi país y más adelante también para el mundo, ¿no? Tenemos un compromiso y tenemos un compromiso y lo vuelvo a repetir, los que tenemos más herramientas y más conocimiento, nuestra responsabilidad es mayor. Entonces no la dejemos ni le echemos a la bolsa, seamos la información. Hay por ahí otro libro de Eric Fromm que dice cero tener, ¿no? No tengas la información, porque si tenemos la información tenemos los apuntes, los libros, bla, bla, bla. Sé la información. Cuando eres la información, te empapas de ella y la vives, y entonces la puedes transmitir, ¿no? Es más importante el ser que el tener. Trasciende el ser al tener, ¿sí? Pues maestra, le agradezco mucho. Me voy estoy viendo a todos aquí en mi pantalla, caen bastantes y en la mayoría veo una sonrisa de satisfacción, de alegría de haber aprendido otras nuevas herramientas, de ese baúl personal, de esa caja de herramientas, haberla alimentado. Y durante la sesión yo veía las caras diciendo, oh, sí, cierto, oh, qué bueno, anotando, escribiendo, algunos hasta grabando ahí el audio de lo que usted dijo. Y creo que eso nos va a alimentar mucho para tener un mejor entorno cada uno. Ya tengo aquí, maestra, listo ya la primera lista de los diplomantes. Ok, ya nada más nos ponemos de acuerdo con horarios. Nada más se lo voy a enviar para que lo tenga ahí presente, no es nada de presión. Okay. Pero ya aquí los compañeros tienen ya su registro, dicen me apunto, quiero un lugar, quiero 2. Pero bueno, maestra, un abrazo. Igualmente. Para todos, pues muchas gracias. Y les pediría de favor si le damos un aplauso a la maestra, como solemos hacerlo así. Maestra, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Para mí fue un gusto tomar este taller con usted. Sabe que la aprecio mucho, que la queremos mucho. Y imagínense, ahora tiene 240 más amigos. Ok, pues muchísimas gracias y pues estamos para servirles en lo que yo pueda ayudarles. Y Sergio, si tú lo organizas, ya sabes que yo me pongo, no tengo problema. Nada más acordamos horarios y con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias por su atención y de verdad, ojalá y se lleven muchas cosas para ponerlas en práctica. Yo sé que todos y cada uno de ustedes tiene el potencial y el hecho de estar aquí me habla de su interés
por seguir adelante, por superarse y porque cada vez seamos mejores personas. Que Dios los bendiga mucho y cuídense mucho. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Gracias, Diego.